Escucha la revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso y queremos saludar al ex procurador general del Estado, al señor doctor Gustavo Medina, al señor doctor Gustavo González también, editor en el diario El Universo, y el doctor Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura. Este tratamiento dado a las explicaciones que además ha dado el doctor Fausto Murillo, a quien le preguntaremos estas explicaciones que da y el por qué el Ministerio de Trabajo a estas alturas puede poner una solicitud, hacer una solicitud para que se dé por concluido el trabajo del señor doctor Murillo para abrir un espacio en ese Consejo de la Judicatura y generar un ambiente en medio de esta transición, un ambiente de inseguridad. Entonces, permítanme, después de saludarles, pedirle al doctor Fausto Murillo que nos dé una primera explicación del estatus en el que se encuentra este momento esa solicitud del ministro de Trabajo y si usted cree, como muchos han llegado a afirmar, que ahí hay una suerte de buscar consolidar una mayoría al interior del Consejo que pudiese tener como misión otras cosas que no son tan santas. Doctor Murillo, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco, buenos días al doctor Gustavo Medina, buenos días al distinguido colega que también está presente. Bien, la verdad es que yo he recibido con sorpresa la convocatoria a la sesión extraordinaria para el día de hoy a las 4:30 del Consejo de Participación Ciudadana definitivo para conocer el oficio en el que el ministro Inch, arrogándose funciones y atribuciones que no tiene, solicita, luego de una explicación, prácticamente exige mi remoción al Consejo de Participación Ciudadana. Y paralelamente tengo en mis manos el informe jurídico que recomienda acoger los argumentos que simplemente son transcripciones de normas sin un razonamiento jurídico que le pueda llevar a sostener lo que pide el ministro Inch, y el director jurídico del Consejo de Participación Ciudadana recomienda acoger el informe y removerme del cargo de vocal que legítimamente ostento desde el año 2019, 29 de enero del 2019, luego de un concurso público de oposición y méritos riguroso y que superé todas las fases de verificación de requisitos, inhabilidades e impedimentos y fui designado por unanimidad sin haber sido impugnado en todo el proceso. Claro, entonces ahí al saludar nuevamente al señor doctor Gustavo Medina, ex procurador general del Estado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Señor doctor Medina, bienvenido, buenos días. Aquí hay un tema, que además la designación del señor doctor Fausto Murillo fue hecha por el Consejo de Participación Transitorio a propuesta de la Asamblea en esa terna, escogido por ahí con un informe donde decía que no había inhabilidades y todo eso, pero además tiene la resolución de la Corte Constitucional que dice que no podrán ser revisados estos nombramientos. ¿Usted encuentra asidero jurídico, y usted que además de jurista, catedrático universitario, ha hecho política, y hace política desde la opinión, no nos abandonen eso, hay una operación para consolidar una nueva mayoría? Esta es la suspicacia que se tiene, señor doctor Medina. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Gracias por la invitación. Un placer compartir este espacio con el doctor Murillo y con el doctor González. En lo que hace a su inquietud, empiezo por expresar que resulta extraño que
luego de más de 2 años de producido el nombramiento de vocal del Consejo de la Judicatura en la persona del doctor Fausto Murillo, luego de un concurso de operación de méritos, se plantee lo que acabamos de escuchar. En segundo lugar, resulta también extraño que cuando se está terminando una gestión ministerial se ponga esta solicitud. Ojalá esto no se inscriba en lo que muy insistentemente se escucha en estos tiempos, en los afanes de desestabilizar la función judicial, luego de que se ha producido un resultado electoral. Es secreto a voces de que se pretende encontrar medios para revertir los pronunciamientos jurisdiccionales. Claro que si los resultados electorales habrían sido otros, habrían encontrado otros medios. Con los resultados que conocemos, pues empiezan estos afanes subrepticios de desestabilizar la función judicial para crear un ambiente propicio que pueda dar pie a que se admitan a trámite y eventualmente se resuelvan favorablemente recursos de revisión de sonados pronunciamientos jurisdiccionales que han ocurrido en estos últimos tiempos. Claro, ahí al saludar al señor doctor Gustavo González, se habla mucho de que primero esta sería una operación para tratar el tema de Glass y que incluso algunos dicen ese globo de ensayo hecho por el señor asambleísta electo Jiménez, Francisco Jiménez, podría inscribirse en esto y esta otra operación vía el Consejo de la Judicatura. Dicen, no es vía al tema de Correa, sino el tema es Glass para que no hable. Y claro, ahí comienza la especulación y comienza nuevamente a echarse mano del tema de la judicatura para intentar resolver los temas judiciales que deben responder, pero también políticos. Doctor González, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, doctor Gustavo Medina, doctor Murillo. Distinguida audiencia de Radio Democracia. Lo que estamos viviendo es realmente una serie de eventos que ya han sido en su momento aclarados, no solamente por el presidente de Creo, sino por el mismo presidente electo, que ha dicho que no le ha dado mucha importancia a las declaraciones del diputado o el asambleísta Francisco Jiménez. Francisco Jiménez ha metido las de andar y ha hecho una declaración muy suave, muy tranquilo. En una radio, un programa periodístico local, se presentó e hizo una declaración como quien no dice nada, pero con mucha firmeza. Anteriormente, como un hecho también, un importante dirigente político había establecido la necesidad de hablar con todos los bloques. Por supuesto que hay que hablar con todos los bloques, porque la política es eso, hablando se entiende la gente. O sea, no podemos ser políticos si no tenemos capacidad de diálogos, no solamente con nuestros amigos o nuestros coidearios, sino precisamente con aquellas bancadas que no son exactamente del mismo sentido ideológico. Hasta allí todo sonaba como... La racionalidad y la democracia plena. Exacto. Inmediatamente salta el tema del doctor Murillo y de lo que está pasando en este Consejo de Participación Ciudadana. Y por lo demás, yo soy de los que creo que tiene que ser eliminado. Este experimento hecho por el socialismo del siglo XXI ha demostrado hasta la saciedad que no tiene ninguna razón de ser y que, por el contrario,
fue utilizado como una de las armas más importantes que tuvo el correísmo para haber compactado todas las instituciones de la República hacia un solo lugar. Por el otro lado, el presidente, creo, ha hecho ya sus declaraciones respecto a que ellos no están pensando absolutamente ningún acuerdo que pase por el tema de la impunidad o del combate a la corrupción. Esas son buenas declaraciones, pero los hechos son mucho más sonoros, Francisco. Los hechos hablan con mayor determinación. Y en esa vía lo que va a pasar en las próximas horas en el Consejo de Participación Ciudadana tiene un eco claro en la Corte Suprema de Justicia. Y entonces allí hay que estar muy atentos con lo que pueda suceder. Alguna vez el doctor Arosemena Monroy, Carlos Julio, dijo que si en este país a usted le decían que había un elefante volando, usted tenía que asomarse a la ventana porque era harto probable que esté pasando. En esa medida, los ecuatorianos tenemos que estar con los ojos bien abiertos. Vamos a ver qué sucede en las próximas horas. Es una etapa en la que sí, en la que todo está en duda y que hay que ayudar a consolidar la institucionalidad. Señor doctor Murillo, usted decía que hay un informe ya en el Consejo de Participación Ciudadana. Usted ha sido invitado al Consejo de Participación Ciudadana hoy en la tarde, pero que había un informe que recomendaba que se adopte el pedido del ministro de Trabajo. ¿A usted le han llegado noticias de quién motivó primero en el pedido en el Ministerio de Trabajo, en virtud de qué se hizo esa solicitud al Consejo de Participación Ciudadana? Y segundo, si de ese informe jurídico que recomienda que se aplique lo que pide el ministro, usted podrá impugnar personalmente llevándole al Consejo de Participación Ciudadana tanto lo dicho por la Corte Constitucional como el proceso de calificación a través del que usted llegó a ser vocal del Consejo de la Judicatura, doctor Murillo. Sí, a ver, primero, ayer yo he dirigido una comunicación a la presidenta del Consejo de Participación y a cada uno de los vocales pidiendo ser recibido. Hasta el día de hoy, a pesar de que han hecho la convocatoria, no he sido atendido y simplemente se ha ignorado esa petición. Lo que da cuenta es que esto ya está previamente acordado. Sin embargo, yo estoy seguro de que existen juristas en ese Consejo de Participación. Hay gente pensante y no creo que vayan a violentar, a incumplir el dictamen de la Corte Constitucional que dijo y señaló categóricamente que no pueden ser revisados, ni puede haber autotutela de las resoluciones y en el caso mío de las designaciones que hizo el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. De hacerlo, incurrirían sin duda en una figura penal que es desobedecer disposición de autoridad legítima. La autoridad legítima es el Consejo de Participación Ciudadana transitorio presidido por el doctor Julio César Trujillo. Sobre lo otro, si me permite, yo tengo información no verificada de que se ha venido armando este camino y obviamente encontraron en el ministro Inz, un ministro que según el texto de ese oficio desconoce la ley, desconoce la Constitución y sirve a un claro interés político de tomarse la administración de justicia, iniciando por separarme, removerme, en este caso a mí, pero ahí yo he tenido una lucha frontal. Ahí viene una pregunta, doctor Murillo. Ahí viene una pregunta que es importante. ¿Quiénes quieren, para quiénes resulta incómodo usted estar en el Consejo de la Judicatura y quiénes dentro de ese Consejo necesitan un voto distinto al suyo para levantarse o intentar levantarse con una revisión de lo hecho tanto en la Corte Nacional como en las Cortes Provinciales
y más allá de la lucha y del trabajo hecho, como dice el doctor Medina. Recién se han dado cuenta, diríamos nosotros, de que usted estaba ahí en el Consejo. ¿A quién le está haciendo falta? ¿Estará en esta operación la señora doctora Maldonado? Hay otros que quieren incluso cambiar eso. ¿Tiene usted esas sospechas, doctor Murillo? Bueno, como usted lo señala, siendo sospechas no puedo hacer una afirmación, pero sin duda, hay un interés interno y hay desde luego un interés externo poderoso, sin duda, que yo entiendo tiene empatía con la delincuencia organizada. Ese es el fondo, esa es la razón de este primer paso que pretenden dar hoy en la tarde en el Consejo de Participación. Yo he sido incómodo, seguramente para muchos, porque soy un técnico, fui un funcionario de carrera, conozco la función judicial y he ejercido mi función, mi potestad de vocal del Consejo de la Judicatura con toda franqueza, con toda dureza, diría yo, en el ámbito disciplinario, que es lo que me han encargado. En el ámbito disciplinario no he tenido yo temor ni favor para hacer seguimiento a los casos de corrupción. Hoy por hoy tenemos 7 ex jueces enjuiciados penalmente. Eso no ha ocurrido antes. Simplemente se les destituía, pero este consejo, y bajo mi empeño, se les ha destituido cuando han incurrido en faltas gravísimas y les hemos enjuiciado por prevaricato y nos hemos presentado como acusadores particulares para no permitir que se burlen de la administración de justicia. Eso es lo que sucede. Sin duda soy incómodo. Claro, esa incomodidad puede tener, señor doctor Medina, esto que es durísimo. Hay una empatía con la delincuencia organizada, nos acaba de decir nada menos que un consejero del Consejo de la Judicatura, en medio de una operación para sacarlo después de, como usted nos recordó, de estar ejerciendo el cargo 2 años, ¿no? ¿Qué nomás podemos deducir de esto, doctor Medina? ¿Cómo ayudamos a que la institucionalidad se consolide si tenemos estos sobresaltos y estas operaciones de quienes todavía tienen, ¿no? Tienen en el sector público, en las instituciones, gente que puede prestarse para esto? Primero, déjeme, Francisco, decir que con ingenuidad pensaría que lo dicho por el asambleísta Jiménez fue una metedura de pata, como se dice coloquialmente, porque el planteamiento de una amnistía o de un indulto es notoriamente inconstitucional en tratándose de delitos contra la administración pública. Y creo que el asambleísta al que me he referido sí conoce estas previsiones constitucionales. Ahora, reitero mi preocupación de que a estas alturas del devenir político del país se planteen estas situaciones, se pretenda cambiar la correlación de fuerzas del Consejo de la Judicatura y a través de eso producir ciertos efectos en la Corte Nacional de Justicia y en los otros estamentos de la función judicial, contrariando el pronunciamiento expreso de la Corte Constitucional de que no se puede rever los pronunciamientos
del Consejo de Participación Transitorio. Ahora, nosotros sabemos cómo está integrado el Consejo de Participación Transitorio, que ojalá desaparezca en el menor tiempo posible, porque fue una creación artificiosa para dar un barniz de legalidad a la concentración de los nombramientos en personas que interesaban al gobierno de turno. Pero sabemos cómo está integrado ese consejo. Pero lo que tiene que saber ese consejo es que tienen que darle al doctor Murillo el derecho a la defensa, a que demuestre su verdad. No se puede del golpe y porrazo emitir un informe como el que hemos escuchado esta mañana, del día a la noche o de la noche al día. Hay que esperar que el doctor Murillo diga su verdad y sobre todo el pueblo ecuatoriano pueda pronunciarse respecto de estas actitudes que ya no son tan subrepticias, sino desembosadas de desestabilizar la función judicial. Yo no digo que la función judicial en este momento sea perfecta, hay que ir perfeccionándola, pero no se puede admitir que a estas alturas se pretenda desestabilizar la función judicial, empezando por el Consejo de la Judicatura y mucho más, como nos ha dicho el doctor Murillo, que se trata de una acción que tiene empatía con el crimen organizado. Eso realmente es muy grave y es muy serio, porque el país no solamente que está afectado con una durísima crisis de carácter sanitario, sino fundamentalmente con una pavorosa crisis de carácter moral. Señor doctor González, usted también nos ha dicho que el Consejo de Participación Ciudadana, haciendo este experimento, para llamarlo de alguna manera, pero que sí que ha servido para consolidar un poder casi absoluto en estos años, pasa por esta revisión. Vamos a tener embates en virtud de quién ha ganado las elecciones, incluso como ya hemos visto, algunos sostienen, y yo digo también, como dice el doctor Medina, pensando ingenuamente, uno dice, pero ¿qué estaban buscando este globo de ensayo? ¿No? Usted ha dicho, sí, ya fue aclarado y por suerte hay una posición en firme, pero esto del Consejo de la Judicatura ya no es pues una metedura de pata, hay una acción que está buscando un efecto que todos visualizamos como el eliminar lo que se hizo desde el Consejo Transitorio, doctor González. Sí, le decía a Francisco lo sonoro que son los hechos. Y ese es un tema que lo vamos a ver en las próximas horas. Un hombre de la capacidad, el doctor Gustavo Medina, ha sido muy claro. No hay procedimientos, no hay procesos sin procedimiento. Entonces tiene que tener el doctor Murillo la posibilidad del derecho a la defensa. ¿Y por qué a estas alturas, 2 años después de estar funcionando el doctor Murillo en el Consejo de Participación Ciudadana, recién se dan cuentas? Como que algo huele podrido en Dinamarca. Y en esa línea yo quiero referirme a un hecho claro. Cuando yo era estudiante de Derecho en la Universidad Católica, tenía como profesor en la materia penal al doctor Edmundo Durán Díaz, un gran fiscal general de la República en los tiempos del doctor Hurtado segundo y de Jaime Roldós Aguilera primero. Él nos envió a hacer un trabajo a la penitenciaría del Litoral, Francisco, para que entendamos la situación carcelaria del Ecuador de aquellos años. Y a mí me impresionó mucho un letrero que habían escrito, pintado, los privados de la libertad, que en ese tiempo se llamaban reos, y decía algo como que aquí no hay culpables, aquí hay gente sin dinero.
Y como van las cosas sucediendo, no quisiera pensar yo que en adelante tengamos que decir que aquí no hay culpables, sino gente sin asambleístas, porque sería gravísimo para la República. Sería realmente un golpe tremendo a la conciencia moral del Ecuador. Es decir, si esto llegase a suceder, doctor Medina, yo creo que la República no tiene fortaleza moral para seguir manteniendo en las cárceles a una serie de privados de la libertad por temas de delitos contra la propiedad. Deben abrir los centros penitenciarios y decirles que se vayan a sus casas y que queden en las cárceles aquellos que han presentado conductas que riñen con las normas penales en tratándose del derecho a la vida, por ejemplo, o el tema drogas, por ejemplo. Porque yo no veo que pudiéramos como país, repito, como república, decir los que tienen diputados están en capacidad de hacer esta operación y los que no tienen diputados no. Ellos sí tienen todo el peso de la ley encima. Y mire, yo no puedo dejar de pensar que hay cosas que nunca cambian en el Ecuador. Alguna vez Velasco Ibarra en 1935 aproximadamente dijo que mientras abunden los esbirros no habrá en el país actividad, fervor, creación, anhelos benéficos. Mientras los escritores con la misma sanfazón defiendan hoy la libertad y mañana la injusticia y la tiranía. Mientras prediquen contra el despilfarro, los mismos que cuando pueden echan mano a los fondos públicos. Mientras enseñen desinterés los que únicamente buscan dinero. Mientras hagan cruzadas por la libertad los que ayer oprimieron y robaron. Mientras el poder público sirva para el alarde, para la vanidad, para conservar o aumentar fortunas o zafar de pobreza. Mientras los de la oposición defiendan la ley y los mismos hombres rompan la ley desde el gobierno, mientras los malos ciudadanos sean apóstoles resentidos y los apóstoles sean sistemáticamente malos ciudadanos, mientras continúe el arribismo de una juventud sin moral, sin escrúpulos, sin dignidad, no hablemos siquiera de nación y de gloria nacional. Hay cosas que parecen que nunca cambian en este país, Francisco. Sí, y claro, lo que usted nos trae en ese célebre discurso del señor doctor José María Velasco Ibarra, imagínese usted, era a mediados, antes de mediados del siglo pasado, en su quehacer político y esa visión de Velasco, que podríamos llamarlo ahora populista, lo que quieran, pero que tenía una visión incluso filosófica y daba cátedra, como lo que usted nos acaba de recordar. Señor doctor Murillo, planteado así, incluso recordando al doctor José María Velasco Ibarra como con esa pieza brillante que nos recuerda el doctor González, ¿qué lleva usted ante el Consejo de Participación Ciudadana, si bien no es por su pedido para defenderse, sino más bien para que esté presente en su juzgamiento, que lleve en carpeta para que el país sepa cómo va preparado para enfrentar este, ¿qué le podríamos decir? Este desacierto en medio de que se termine un gobierno, doctor Murillo? Sí, bueno, yo lo único que tengo es la ley, la Constitución y el derecho, ¿no? Porque lo que están haciendo está fuera de la ley, fuera de la Constitución y fuera del derecho. Hemos señalado en reiteradas ocasiones, y así lo ha señalado el doctor Gustavo con toda actualidad, 2 años, 3 meses estoy en funciones. Hemos llevado adelante un proceso de evaluación que intervino y apoyó en la comisión técnica el doctor Gustavo Medina. Hemos llevado a cabo el concurso público de oposición méritos para llenar las vacantes de la Corte Nacional, proceso que fue atacado y ahora sabe y sabrá la ciudadanía por qué querían que se caiga ese proceso de selección y concurso. Enfrentamos, yo particularmente salí a defenderlo, porque tengo el convencimiento de que a la justicia hay que tenerla independiente e imparcial. Hoy tenemos jueces que superaron la evaluación y hoy tenemos jueces que superaron el concurso.
no se deben a partidos políticos, son de carrera, son de formación, y eso incomoda. Por eso es que en el Consejo de Participación Ciudadana tengo los argumentos que están en la Constitución, en la ley, en la sentencia de la Corte Constitucional. Y lo que quiero es prevenirles. Van a cometer infracciones de carácter civil, penal y administrativas gravísimas. No pueden hacer lo que pretenden hacer sin violar el ordenamiento jurídico. No entendería yo que juristas, abogados de prestigio como el doctor Hernán Ulloa, como el doctor Francisco Bravo y otros consejeros puedan prestarse a esta barbaridad jurídica. Eso es lo que tengo que decirle, que no tienen competencia para removerme a mí como vocal del Consejo de la Judicatura. Mi nombramiento es legítimo. El Consejo de Participación Ciudadana transitorio señaló expresa e imperativamente que no pueden ser revisadas las resoluciones dictadas por ese consejo, que fue producto de una consulta popular del 4 de febrero del 2018, y no pueden pasarse sobre la sentencia de la Corte Constitucional. No tienen competencia, ni el Consejo de Participación actual, ni mucho menos el ministro Inch, que como digo, es un ministro en agonía, en un gobierno de agonía. Se presta para meterle la mano a la justicia. Eso es doctor intolerable. Murillo, ¿no había una opción jurídica antes de asistir? ¿Alguna acción que usted podía tomar antes de ir al Consejo de Participación Ciudadana frente al propio Consejo, o alguna acción jurídica, doctor Murillo? Tengo expeditas acciones jurídicas de carácter civil, de carácter penal, de carácter administrativo y de carácter constitucional. Yo estoy previniendo, estoy denunciando a la ciudadanía este atropello a la democracia, a la institucionalidad, y sin duda ejerceré las acciones. Señor doctor Medina, bueno, vemos los argumentos, vemos la estructura con la que se puede defender esto. ¿No era posible una acción de protección previo a lo que puede resolver el Consejo de Participación Ciudadana, o eso ya es una estrategia de defensa, digamos así? Pero sí, está de por medio, imagínese usted, hemos tenido entonces 2 años y meses, 2 años, 3 meses, creo que nos dice el señor doctor Murillo, decidiendo cosas que entonces los afectados por esas decisiones podrían decir fueron tomadas con un funcionario, con un consejero del Consejo de la Judicatura que no estaba calificado. Por lo tanto, quiero impugnar eso. Hasta el señor doctor Jarc puede ir a pedir su restitución nuevamente, doctor Medina. Primero, el doctor González ha traído a nuestra memoria el nombre de un ilustre jurista ecuatoriano, el doctor Edmundo Durán Díaz, que formó parte de la Corte Suprema de Justicia que yo presidí. Juristas de esa dimensión intelectual y ética deberían ser siempre quienes tengan en su mano administrar justicia. Ahora, en lo que hace a su inquietud, las cosas se desenvuelven vertiginosamente, porque parecería que este pedido del ministro del Trabajo data de 2 o 3 días, y a este momento inclusive ya hay, por lo que nos ha dicho el doctor Murillo, un informe jurídico, entre comillas, en el propio Consejo de Participación Ciudadana. Recuerdo que el doctor Córdoba, Andrés F. Córdoba, solía decir que en el Ecuador y en la política ecuatoriana se
cuecen granizos y es posible que se estén cociendo granizos en este momento en el Consejo de Participación Ciudadana, que vuelvo a repetir, no tiene la potestad para revisar las decisiones del Consejo de Participación Transitoria, presidido por ese ilustre ecuatoriano también, jurista de las mismas de mis direcciones, del que he señalado, el doctor Julio César Trujillo. Tienen que saber, y vale que repitamos, hay que respetar el derecho elemental a la defensa del doctor Murillo para que demuestre su verdad y puedan ellos pesarlo con verdadera imparcialidad. Pero en el Ecuador, en la política, se cuecen granizos y no me sería extraño que mañana amanezcamos con una noticia que signifique una nueva metedura de la mano en la justicia. Esta experiencia dolorosa nos tiene sumidos en la incertidumbre, esa incertidumbre que en cuanto a la respetabilidad de la función judicial, a su independencia como el factor esencial para la recta administración de justicia, debe ir recuperándose, empeño en el que nosotros no debemos desmayar en ningún momento. ¿Me permite, Francisco? Sí, por favor, doctor Murillo. Disculpe. Sí. Tengo que salir no se a otra preocupe. Entrevista que asumí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos. Me disculpe y les agradezco infinitamente como persona en lo personal y por la Administración de Justicia esta oportunidad. Un buen día, doctor Gracias, Gustavo Medina, doctor. Gracias. Estábamos terminando también y por eso le quiero pedir al señor doctor González, entonces, visualizar. La ciudadanía parece que debe estar siempre pendiente de lo que puede pasar. Como dice el doctor Medina, se cuece granizo, recordando las palabras de don Andrés F. Córdoba. Y eso pasa, sin globos de ensayo, aclaraciones, firmeza. Esperemos que el nuevo gobierno se vaya consolidando, tengamos una visión clara. Ya vemos también que hay acuerdos políticos que pueden ayudarnos a consolidar esto. Doctor González, entonces esta salida es que el Consejo de Participación Ciudadana resuelva en derecho, que intentemos para que no nos pase lo que usted también nos ha dicho. O sea, en el país todavía seguimos de tumbo en tumbo. Creo que hay que comenzar a dar pasos mucho más firmes para la institucionalización. Entonces, doctor González, ¿cuáles ve usted que sean esos pasos? Yo creo que el primero y más importante, escuchar muy claramente el cristal sonoro con que el pueblo ecuatoriano se expresó hace unos días atrás. El 11 de abril el país escogió una línea política y lo escogió de una manera clara. El presidente electo recibió el apoyo importante de más del 36% de ciudadanos que vieron en él una oportunidad de parar el intento correísta de volver a tomar el poder y el control político de la República. Y ese es un mensaje directo, muy claro. El país no quiere regresar a la época del socialismo del siglo XXI, ni a nada que se le parezca. Y tienen entonces los políticos que escucharlo, leerlo adecuadamente y marchar en esa senda. No hay otra, Francisco, no hay otra. Desconocer el pronunciamiento popular de hace unos días atrás, del 11 de abril, de este mismo mes que nos ocupa, puede ser catastrófico para la buena marcha del país, que está realmente empantanado, como bien decía
el doctor Medina en una serie de crisis que nos tienen atascado como república. Bueno, entonces lo que sí confirma es que este órgano creado como el Consejo de Participación Ciudadana, que estatizó la participación ciudadana, es algo de lo que el país debe deshacerse de inmediato, ¿no? Doctor Medina, muchísimas gracias. Doctor González, muchísimas gracias. Y al señor doctor Murillo también. Un gusto saludarles. Estaremos en contacto entonces. Gracias por acompañarnos. Gracias. Buenos días. Buenos días, un gusto. Han estado con nosotros el doctor Fausto Murillo, el señor doctor Gustavo Medina y el doctor Gustavo González. Enseguida volvemos.